Esta es la clase 20. Y estamos con la parte matemática de Laplace. Ya vimos la transformada unilateral de Laplace. Esta clase tiene varias cosas. Vamos a ver la transformada inversa. De Laplace. Y al final tengo que ver un poquito de convolución y un poquito de ecuaciones integro-diferenciales. Vamos a ver si nos da tiempo. Espero que sí. Entonces la transformada inversa de Laplace. La idea que llevábamos en el curso es que si tenemos circuitos y los circuitos tienen fuentes y tienen resistencias, condensadores, inductores, necesitamos esta parte matemática porque una forma de analizar circuitos es con fasores, y con fasores yo puedo obtener tensiones y corrientes cuando las entradas son senoidales. Pero si las entradas no son senoidales, sino que son funciones periódicas, por ejemplo, ¿verdad? Que yo tengo aquí la que está hecha a punta de pedacitos triangulares, o tengo una función rara en la entrada, no tengo un método para analizarlos. Bueno, ya tenemos uno, que sería no usar fasores, sino usar transformadas. Y entonces en la señal v de t tengo que transformarla a un v de s. Y los componentes tengo que transformarlos, ¿verdad? Entonces L tengo que transformarlo, esto todavía no lo hemos visto, pero vamos a transformarlo a un XL. Más o menos es la reactancia, ¿verdad? Nada más que es la reactancia con Laplace, no la reactancia que conocíamos de antes, ¿verdad? La J omega L y J1 sobre J omega C, pero eso lo vamos a llegar a hacer. Entonces el método que estamos haciendo es una alternativa a fasores para cualquier tipo de señal, sea periódica, sea no periódica, cualquier señal de entrada de diferentes formas, señales UDT, encendido, apagado, señales diferentes en la entrada que no son senos y cosenos. Entonces es un método más general. Ahora, ya sabemos cómo pasar las señales del tiempo a la frecuencia, ya sabemos cómo pasar del tiempo a la variable S. Pero no hemos hecho el paso final. El paso final es devolver la respuesta del sistema a la variable temporal. Entonces, si nosotros tenemos una función que está en el dominio de la frecuencia, lo que necesitamos es devolverla. Entonces vamos a definir la transformada de Laplace inversa. Definimos L a la menos 1 como la función inversa de la transformada de Laplace. Si tenemos un operador de Laplace se lo aplicamos a funciones y nos permite calcular la transformada. Y si tenemos una transformada, le aplicamos la transformada inversa de Laplace, que se pone como L a la menos 1. Esta sería igual a f de t. La notación con puntitos, ¿verdad? Es que si tenemos f de s, esto no es igual a f de t, pero podemos pasar de este, que es el lado oscuro, habíamos dicho, a f de t. Esa no es una igualdad, ¿verdad? Porque no son iguales, pero es una equivalencia entre dominios. Entonces ese operador de puntitos es equivalencia entre dominios. Aquí entonces, para poder calcular esto, existe otra integral, que es la integral que nos permite convertir entre esos otros dominios. Esta integral es más difícil, porque la integral es 1 entre 2 pi j, que se lleva un j, y aquí vamos a integrar, pero vamos a integrar una función compleja, f de s por e a la st de t. No, de s. De s. Aquí la variable es s, porque en la transformada directa la variable era t, entonces integramos con t. T es una variable real, entonces esa integral no tiene nada complicado. Bueno, sí es difícil, pero está tabulada. Entonces la integral de la transformada directa unilateral es más fácil porque es tiempo. Esta es una variable compleja, porque dijimos que s era un número complejo. Las integrales complejas no las hemos visto y no son parte de este curso, pero resulta ser que como S es todo un plano, S es sigma y J omega, este es un plano S. Entonces esta es una integral compleja. Las integrales complejas se ven en el curso de señales y sistemas. Y hay formas de resolver integrales complejas. Yo puedo integrar por superficies. Yo puedo integrar en una línea que vaya para allá.
o puedo integrar en una línea que vaya para allá, o puedo integrar en una diagonal, porque lo que voy a hacer es integrar en valores de S definidos. Yo puedo hacer un círculo y hacer una integral de línea. Entonces esto es una integral de línea, es una integral sobre una curva. A veces le ponen así una bolita, que sería una integral cerrada, o bueno, las curvas pueden ser abiertas o cerradas. Yo puedo integrar en un círculo y empiezo y termino en el mismo punto, o puedo integrar solo un medio círculo, ¿verdad? La idea es que en este plano yo puedo hacer integrales de muchas formas. Entonces la integral que se sugiere para hacer la transformada inversa es una integral que va en una línea desde sigma 1 menos j infinito hasta sigma 1 más j infinito, y es una integral que pasa en una línea que va por sigma 1. Esto es sigma 1, es un valor real de sigma, y es una línea vertical y la hacemos desde menos infinito hasta más infinito. Esa es la integral de superficie que estamos haciendo, la integral de línea. Es una integral de línea, no una integral de superficie, porque la integral de superficie sería integrar un plano, y estamos integrando una línea. Entonces es una integral de línea. Como les dije, esta es más difícil y no se estudia en este curso, se estudia en cursos más avanzados de matemática, sobre todo en cursos de integrales complejas, ¿verdad? Cómo resolver integrales complejas. Entonces, no vamos a tocar esta definición, no vamos a hacer las integrales a pie. Las integrales directas podríamos eventualmente hacerlas, pero ya tenemos una tabla. Y las integrales inversas no las vamos a meter aquí en la fórmula, porque esta fórmula no la podemos resolver ahorita. Se hace más o menos parecido, ¿verdad? Si no hay cosas muy raras, pues yo separo sigma y j omega aquí, esta variable la separo en sigma y j omega, integro solo el sigma, y integro el j omega más bien, y el sigma lo dejo fijo. Entonces separo el e a la st, ¿verdad? Lo que hago es que separo e a la sigma t, e a la j omega t, que eso sería equivalente. Esta es la variable que lleva algo en la parte de integral. El problema es que no puedo separarlo del todo porque esa es la variable con la que estoy integrando. Entonces es que es complicado. Entonces, la definición de transformada inversa de Laplace es esta función matemática. Hay una tabla que es la misma tabla que tenemos ya de antes, que es la tabla de las transformadas. Entonces yo puedo hacer las transformadas inversas a punta de tabla, y eso es como lo vamos a hacer. Entonces es la misma, las transformadas unilaterales, y entonces si yo tengo la componente en el tiempo, la transformada directa es lo que está en la frecuencia. Si yo tengo la componente en la frecuencia, la transformada inversa es lo que está del otro lado. La tabla aplica en las dos direcciones, ¿verdad? Nada más que matemáticamente es posible empezar con esto, meterlo en esa integral y obtener esto a pie, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Esa es la idea, que yo puedo meter la función de s, por ejemplo esta, omega 0 entre s cuadrado más omega 0, lo puedo meter aquí en esta, y después de hacer la integral eso me tiene que dar seno. Eso está difícil. Tiene que quedar el e a la menos j omega, y después el e a la j omega, y después el 2j, ¿verdad? Para poder usar la fórmula y devolver a que eso es un seno. Hay formas de hacerla, pero entonces dijimos no vamos a tocar la fórmula del transformada inversa, solo saber que existe. Y entonces si yo tengo esta función, la voy a transformar a la inversa usando la tabla, ¿verdad? Entonces las vamos a hacer con tabla. Entonces voy a anotar que esta es una integral de línea en variable compleja. Y no la vamos a resolver. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? También uno puede hacer transformada inversa de un montón de funciones. Las funciones que vamos a hacer son funciones específicas que podrían aparecer en circuitos. No vamos a hacer todas las funciones del mundo porque es imposible. Pero vamos a hacer algunas funciones, sobre todo las de las funciones de transferencia, que son productos de polos y ceros. Esas sí las vamos a hacer por transformada inversa. Entonces,
procedimiento para cálculo de transformada inversa de funciones de transferencia. Estoy resumiendo mucho, pero entonces es procedimiento para el cálculo de las transformadas de Laplace inversas de funciones de transferencia que son un numerador y un denominador. Pues la idea es que esa función de transferencia tiene un numerador y un denominador que van a ser productos de polos y ceros. Y entonces lo que dice es que vamos a tener algunos requisitos. Por teoría, ¿dónde fue que lo leí? Las raíces del numerador se llaman ceros. Las raíces son las intersecciones con cero, ¿verdad? Entonces, todo lo que haga que el numerador se vuelva cero se llama cero. Y las raíces de ese se llaman polos. Entonces tenemos una función de transferencia que está hecha con ceros y polos. Ahora, son las raíces de ns igual a 0 y de ds igual a 0. Porque hay que igualarlos, hay que buscar en qué punto las funciones se vuelven 0. Si el numerador se hace 0 y el denominador se hace en 0. En general, en sistemas, en circuitos eléctricos, es muy común que el orden del denominador sea más alto que el orden del numerador. Es decir, que n es un polinomio y d es un polinomio, pero d tiene un orden más alto. Porque en infinito toda la función tiene que tender a 0. También por lo de los teoremas de valor inicial y valor final, ¿verdad? Pero lo que decimos es que el orden de este polinomio es más bajo que el orden del polinomio del denominador. Eso en general. Y cuando eso se cumple, podemos separar la función de transferencia en pedacitos. Entonces, lo que dice es que hay distintas formas que puede tomar una función de transferencia. La primera forma es para polos simples. Entonces, para polos simples, la función de transferencia que vamos a transformar es un numerador que abajo tiene polos simples. Entonces dice S polo 1, S polo 2, S polo n. Entonces, cuando la función está hecha con polos simples, yo puedo expresar esto como un conjunto de factores, ¿verdad? Porque entonces voy a tener ns todas están multiplicadas entre sí. Según lo que vimos en Bode, eso era lo que permitía poder graficar todas por separado, porque yo graficaba el logaritmo de esta función en Bode. Y con Bode, cada uno de estos términos se convierte en sumas, ¿verdad? Porque el logaritmo de un producto, si tengo dos productos adentro del logaritmo, entonces puedo sacar las sumas de todos los logaritmos individuales. Entonces el logaritmo me permite convertir esto en sumas. Salud. Ahora, la otra forma es, yo podría separar esto en sumas de otra manera, sin aplicar logaritmos.
Y entonces esa función que está hecha con un producto de polos, yo puedo convertirla en una suma de un coeficiente entre el primer polo más otro coeficiente entre el segundo polo. Y esto se llama fracciones parciales. Aquí lo importante es que tengo que tener más polos que ceros. Y no encuentro en dónde es que dice, pero lo leí, que tiene que tener más polos que ceros. Pero entonces, si la ecuación tiene más polos que ceros, yo puedo poner un conjunto de coeficientes arriba y abajo los polos todos solitos separados y puedo poner toda la suma de fracciones parciales. Entonces debería haber una forma de pasar de una función de productos a una función de sumas. Y esa es la parte matemática que lleva un poquito de álgebra. Hay varias formas de hacer esto. Queda más claro cuando hacemos ejemplos. Pero en teoría, a lo que queremos llegar es a una función que está hecha a punta de sumas. ¿Por qué? Porque si K son números, K son variables que pertenecen a los reales, ahí no hay ninguna... La K no es función de S. Entonces me queda constante dividida entre S más algo. Y para poder sacar la transformada inversa, yo sé que 1 entre S más algo tiende a ser exponencial del otro lado. Para cada coeficiente 1 entre S más algo termina siendo una exponencial. ¿Verdad? Entonces S menos algo es la exponencial de E a la T. Y S más A es E a la menos AT. Si fuera una suma. Entonces si aquí tengo sumas, tengo exponenciales en el tiempo. Y entonces yo cada una de estas la puedo convertir por separado. Porque la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace la puedo aplicar para cada una de las sumas. Fue la primera propiedad que habíamos visto en una de las clases anteriores. La propiedad de linealidad, que dice es que la transformada total es la transformada de cada uno de los pedacitos por separado. Entonces yo puedo transformar esto como K1 por la exponencial de menos P1 es P1T más K2 por la exponencial menos P2T punto 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 Kn por EPNT. Con las frecuencias, al final P son frecuencias, ¿verdad? Entonces eso es omega T, omega T, omega T, y eso pueden ser frecuencias complejas o lo que sea, ¿verdad? Pero entonces esos polos me dan las frecuencias, porque los polos tienen frecuencias, y las frecuencias de los polos me dan la constante que llevan esas exponenciales. Esas son todas exponenciales decrecientes, porque la respuesta de los circuitos generalmente es exponencial y se apaga solita. La respuesta natural de los circuitos es exponencial decreciente. La respuesta forzada puede ser senoidal, ¿verdad? Que es el estímulo que uno le pone. Y puede haber combinaciones de exponenciales y senoidales en la respuesta de un circuito. Pero la idea que tenemos es que una función de transferencia la vamos a querer descomponer en fracciones parciales para poder aplicarle la transformada inversa a cada fracción. Esa sí la podemos hacer. Es una de las funciones que podemos transformar de manera inversa. Porque lo que les dije es que no vamos a hacer las transformadas inversas de todas las funciones del mundo, porque es imposible para este curso. Entonces solo esta, que es una función muy específica, que es estructurada, que tiene numerador y denominador. Ahora, la pregunta es cómo calcular las constantes K1, K2 y Kn, porque los polos los podemos sacar, pero las constantes llevan ese método de descomposición en fracciones parciales. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una se llama el teorema del residuo. Bueno, dice que se llama también el teorema de Heaviside. Entonces, vamos a ver aquí, para calcular K1, K2, punto, hasta Kn, que son variables que son constantes,
pertenecer a los complejos, porque al final los polos pueden ser complejos también. Los polos simples pueden ser reales o pueden ser complejos, pero son simples. Se utiliza el teorema de Heaviside, que creo que se llama el teorema del residuo también. Bueno, es el método del residuo. Entonces, lo que dice este teorema es que si yo parto de esta función que está aquí arriba, que son una suma de todos estos coeficientes, esto de aquí es f de s. Entonces, si a ambos lados yo multiplico por el primer polo, entonces la parte interesante de este teorema es esta. Yo multiplico a ambos lados por s más p1. Y del lado derecho, ¿qué me queda? Me queda k1, porque este se cancela con lo que estoy multiplicando, ¿verdad? K1, S más P1, pongámoslo así de manera explícita, por S más P1. Entonces, este cancela con este. Más K2, S más P1, S más P2. El enésimo coeficiente, S más P1, S más P del enésimo coeficiente. La idea es que yo multipliqué todo esto, vamos a ponerlo en azul. Multipliqué a ambos lados por el primero de todos los polos. Y entonces lo que me quedó es K1 solito y una combinación de todo lo demás. ¿Verdad? Al final lo que me queda es S más P1. F de S es el K1 solito más un montón de coeficientes. Todos tienen P1 en el numerador. Y ahora, si esta ecuación la evaluamos, lo que hacer es evaluar a los dos lados. Pero la evaluamos por un valor que haga que todos los coeficientes se cancelen y me quede solo este. ¿En qué valor tendría que evaluar esta función? Tengo que evaluarla en S igual a menos P1. Y ese vale menos P1, todos los coeficientes se cancelan y solo queda K y la parte de la izquierda. ¿Sí, verdad? Esta parte está entretenida. Entonces, si esta suma de coeficientes yo la evalúo, en ese valor se va a cancelar esto, se va a cancelar esto, perdón. Sí, eso es verdad. Déjame un segundo. S más P1 no queda cero porque cuando yo multiplico esto adentro tiene el polo, entonces el polo se cancela con el polo. Y entonces, como estoy cancelando justamente el polo, cuando evalúo toda la parte, primero tengo que hacer el producto y entonces ya anulé. Esto no va a tender a cero porque adentro se cancela con el polo. Y entonces todo eso se cancela y llegamos a la definición del teorema, y el teorema de Heaviside lo que dice es que el coeficiente 1 es multiplicar la función de transferencia por el primer polo y evaluarlo
en la ubicación de menos el polo. Con eso sacamos el primer coeficiente. Y entonces, para todos los coeficientes, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una i, y esto es pi, y entonces a cada uno de los polos hay que hacerle eso, y sacamos el coeficiente iésimo. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a brincarme algunos, ahorita nos volvemos. Entonces, pero creo que es mejor hacer los ejemplos difíciles. Es que viene un montón, pero vamos a hacer uno que sea de este tema. El ejemplo que vamos a resolver es el 15.9. El ejemplo 15.9 dice: encuentre f de t dado que f de s es s cuadrado más 12 entre s más 2, s más 3. Todos los polos de esa ecuación son polos reales, ¿verdad? Son polos simples y polos reales. Este es el caso que acabamos de ver. Es que son 3 casos, es mucha materia. Pero bueno, este es el primer pedacito. Entonces dice que si esta función tiene polos reales, ¿verdad? Tiene un polo en 0, tiene un polo en menos 2 y tiene un polo en menos 3. ¿Verdad? Ya de la función sacamos que polo 1 es 0, polo 2 es menos 2 y polo 3 es menos 3. Esos son los polos de la función. Todos son reales. Y entonces vamos a descomponer esa función en fracciones parciales para poder después pasarla al tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es primero trabajar con f de s y decir que esto va a ser igual a un coeficiente a entre s, que es el primero de los polos, a otro coeficiente b entre s más 2 y c entre s más 3. Ahora, algo importante es que lo que interesa son los polos de la función y no los ceros. La parte del numerador no importa que sea una función, siempre y cuando el numerador tenga un orden más bajo. Es decir, tiene que tener más polos que ceros el sistema para poder ignorar lo que esté arriba y poner a, b y c como coeficientes. ¿Ok? Entonces, esa descomposición en fracciones parciales la vamos a hacer utilizando el teorema que acabamos de ver. Tendríamos entonces que ¿a qué sería igual? Sería igual a la función de transferencia multiplicada por s y evaluada en s igual a menos la frecuencia del polo, que sería 0. Estamos con el primero. Hacemos b para después hacer la matemática. Entonces, f de s por el segundo, s más 2, y todo esto lo evaluamos en s igual a menos 2, porque es el opuesto. Y c sería f de s por s más 3, evaluado en s igual a menos 3. Entonces el primero me quedaría como s cuadrado más 12 entre s más 2, s más 3, porque la s del denominador se cancela, esta s se cancela con la s de aquí arriba, ¿no? Y esto lo hablamos en s igual a 0. Entonces arriba me queda 12 y abajo me queda 2, 3. 2 por 3 son 6, 12 entre 6 son 2. Entonces el coeficiente a vale 2.
Correcto, ¿verdad? Ahora, el segundo dice s cuadrado más 12 arriba. El s más 2 me cancela entonces voy a copiar los otros. S más 3. Y esto lo evalúo en s igual a menos 2. Entonces sería 2 cuadrado más 12 menos 2 más 3. Eso en la calculadora. Entonces sería 4 más 12 son 16 arriba. Y abajo son 3 menos 2 es 1, por menos 2 es menos 2. Entonces 16 entre menos 2 es menos 8. Y el tercero sería s cuadrado más 12. S más 2, porque el que se cancela es s más 3 con s más 3. Entonces hablado en s menos 3 me da menos 3 al cuadrado más 12 entre menos 3 más 2. Arriba da 3 por 3 es 9, más 12 son 21 y abajo menos 3 más 2 es menos 1, por menos 3 es 3 positivo, 21 entre 3 es 7. Y con esto entonces sabemos que la función en fracciones parciales es 2 entre s menos 8, s más 2, 7, s más 3. Y eso debería ser equivalente a la función original. Aquí lo que confunde un poco es que se hizo el numerador, ¿verdad? Porque el numerador era un término que tenía s. Pero la matemática sí cierra. La descomposición en fracciones parciales la hacemos con las funciones completas, pero para sacar a, b y c ignoramos esta parte de arriba, ¿verdad? Y entonces ponemos s, s2 y s3 y arriba es una constante. La idea es que si yo sumo esto debería ser equivalente a la función original. Eso se podría comprobar, ¿verdad? Hacemos el producto de los tres denominadores y empezamos a hacer álgebra arriba. Si hacemos como un denominador aquí y factorizamos, deberíamos llegar a lo que teníamos originalmente. Eso sí pasa. Y de aquí ya el último paso es transformar. Entonces transformamos cada pedacito. Y cada pedacito entonces sería f de t es igual a 2 y esto es 1 entre s, la transformada inversa de 1 entre s. La sacamos con la tabla, entonces 1 entre s es u de t. Menos 8, 1 entre s más 2, entonces es esta, ¿verdad? Entonces s más 2 me da e a la menos at por u de t. Entonces sería e con 2 más, aquí va menos. El u de t no lo podemos olvidar porque al final lo vamos a factorizar como es unilateral. Y después 7 e a la menos 3t u de t. Entonces la función sería 2 menos e a la menos 2t. Bueno, segundo. 2 menos 8 más 7. Factorizar el u de t nada más. Porque el u de t lo que nos dice es que la función es derecha, que es válida de 0 hacia la derecha, pero la función son esas exponenciales. Y eso es, ¿verdad? Entonces el método consiste en aplicar el teorema para sacar cada uno de los numeradores. Y es una función de transferencia que sería la respuesta de todos nuestros circuitos, ¿verdad? Hacia eso vamos, a buscar un circuito y buscar la respuesta de un circuito, la podemos destransformar y nos dan este tipo de funciones exponenciales. Que ya habíamos dicho, la idea es que muchos circuitos son ecuaciones diferenciales y las soluciones de las ecuaciones diferenciales son exponenciales. Entonces todas estas tiene sentido que sean exponenciales.
En ecuaciones diferenciales, la solución de todas las ecuaciones es exponencial. Ahora, este es el teorema de Heaviside, pero no es la única forma de resolver esto. La otra forma es hacer pura álgebra. Este otro método para encontrar los coeficientes. Entonces vamos a poner otra forma. Ajá. No importa cómo sea el polo, si es cuadrático. No, sí importa, tiene que ser polo simple. Polo simple. Sí. O en el origen. ¿Perdón? O en el origen. O en el origen. O en el origen, sí, simple o en el origen. No pueden ser polos complejos conjugados ni polos cuadráticos. Ahorita me vuelvo. Entonces, para el ejemplo anterior. Entonces lo que teníamos originalmente era un FDS que estaba hecho con una función S cuadrado más 12 entre S más 2, S más 3. ¿Verdad? Entonces la otra forma es sin usar el teorema. Eso se llama el método del residuo. El método del residuo es ir probando con cada uno y sacando cuál es el residuo. Son los Ks. Porque de toda esta ecuación, ¿verdad? Cuando hacemos esta grandísima y evaluamos S igual a menos P, queda un residuo. Esto de aquí es lo que quedó. Este es el residuo. Entonces esto se llama el método de los residuos, porque vamos a sacar K1, K2, K3 con lo que quedó de una suma ahí de coeficientes. La otra forma sería tomar esta y lo que queremos encontrar está aquí a la derecha. ¿Verdad? Entonces este es un método algebraico. Yo tengo que igualar lo que tengo antes y lo que quiero encontrar después. Y lo que voy a hacer es que a ambos lados voy a multiplicar por el denominador. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados por S, S más 2, S más 3. Es todo el denominador completo. Entonces del lado izquierdo queda S cuadrado más 12. Y del lado derecho queda A, S2, S3, B, S, S más 3, C, S, S más 2. Y ahí lo que tengo que hacer es distribuir, porque tengo una ecuación cuadrática a la izquierda y la cuadrática a la derecha tiene que ser igual. Entonces voy a poner S cuadrado más 12 y voy a empezar a distribuir. Entonces esto es A, esto es larguísimo, pero por eso es que no lo vamos a recomendar, porque es un procedimiento algebraico, ¿verdad? Entonces S cuadrado más 2S más 3S más 6 más B, S cuadrado más 3S más C, S cuadrado más 2S. Luego separo, ¿verdad? Distribuyo. O agrupo, ¿verdad? Puedo poner S cuadrado. Todos los que tienen S cuadrado son A más B más C. Luego voy a poner S. Entonces tengo 5S, 5 con A, 3 con B y 2 con C. Y el que no tiene S sería 6A, B no tiene y C no tiene. ¿Verdad? Entonces yo de esta que ya está ordenada sé que A más B más C es igual a 1 porque este coeficiente suma 1
Luego el que lleva la S, como esta no tiene S, va a ser igual a 0. Entonces 5A más 3B más 2C es igual a 0. Y el último es igual a 12. Entonces 6A es igual a 12. Esto es un sistema de 3 ecuaciones y se resuelve. Aquí está bien acomodada y la podemos poner en la calculadora, ¿verdad? Entonces en la calculadora también, si me acuerdan dónde estaba, la vez pasada dijimos ecuaciones y funciones. Ecuaciones simultáneas son 3 variables. Y aquí tengo una matriz de coeficientes, entonces ponemos 1, 1, 1 es igual a 1. 5, 3, 2 es igual a 0. 6A, perdón, 6A, 0B y 0C. No me dio chance de ponerle la... ¿Cómo me vuelvo? Bueno, ecuaciones simultáneas, 3 variables. Perdón. 1, 1, 1, 1. 5, 3, 2, 0. 6, 0, 0, 12. Entonces aquí C es igual a 2, ¿verdad? A es igual a 2. B es menos 8. Y C es 7. Y listo. Entonces ahí nos brincamos el teorema. Okay. Entonces todo esto funciona si la función de transferencia tiene polos simples. Entonces dijimos, viéndonos aquí un montón de páginas, procedimiento para polos simples. Este era el primer caso. Tenemos un par de casos más. El segundo caso es polos repetidos. Polos repetidos son polos a ver. Ok, entonces lo que dice es que aquí f de s es una función que tiene un coeficiente entre s más p a la un valor. Después tiene otro coeficiente s más p n menos 1. Y tiene varios, y después va a tener s más p a 2, k1, p a la 1, más f1 de s. Esto, por poner ejemplos, vamos a ver, f de s tendría que quedar como un conjunto de ceros, y aquí abajo nos va a quedar, por ejemplo, s más p pero repetidos, o bueno, de orden superior, digamos s más p al cuadrado sería s más p, s más p, o s más p a la 3 sería s más p y s más p a la 2, ¿verdad? Digamos que quedó así. Entonces el problema es que aquí no podemos usar el teorema pasado, porque según el teorema, para poder encontrar la constante 1, ¿qué tendría que hacer? Tendría que agarrar esta función, multiplicarla por 1 solito. Pero entonces me va a quedar s más p a la 3. Se cancela 1, pero después donde intento evaluar con s igual a menos p, el denominador se hace 0, y entonces k1 me da infinito. Entonces no me sirve el teorema. Si ven cuál es el problema, ¿verdad? O sea, la idea es que si los polos abajo están repetidos, o sea, de orden 2, de orden 3, de orden 4,
Cuando yo intento usar el teorema por definición, entonces tengo que multiplicar por el polo arriba y abajo, entonces me va a quedar un conjunto, ¿verdad? Y entonces me va a quedar abajo S más P al cuadrado, y donde intento evaluar S con P, con menos P, esto se vuelve 0 y la función tiende a infinita, entonces el coeficiente no me da. Voy a copiar todo esto. Entonces, si se aplica con un único polo, porque la idea es que si tengo S más P a la 3, entonces yo esperaría que quede, como K1 S más P, K2 S más P, K3 S más P. Ahora esta podríamos eventualmente transformarla directo si buscamos, bueno, es que no tenemos esta, que es S más P a algún orden, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué pasa entonces si tenemos uno cuadrático y otro de otro orden? Porque ya ese no lo podemos transformar directamente. La idea es que este que está aquí en el ejemplo lo podemos transformar por tabla, porque es un polo triple, pero solo uno. Solo un polo triple es esta, ¿verdad? Es S menos A a la 3. Entonces ese lo podemos transformar directo. Pero si la función fuera S más P al cuadrado y después S más Q, tiene un polo cuadrático y uno simple. Entonces ese ya no lo puedo descomponer porque se me van a cancelar algunos coeficientes. Entonces no sirve. La idea para resolver este sería entonces ¿qué pasa? Es que este hay que estudiarlo con mucha calma. La idea sería entonces que si los polos están repetidos, ¿verdad? O son funciones que tienen polos cuadráticos y de otros órdenes, entonces para separarlo en fracciones no podemos usar, no se puede multiplicar por cada polo simple, porque el denominador se hace 0. Entonces aquí el teorema dice vamos a poner solución. Y entonces vamos a expandir un poco el teorema. Entonces vamos a decir que el coeficiente Kn va a ser igual a S más P, pero a la N. Es decir, si el coeficiente si el polo era cuadrático, vamos a multiplicar por el polo cuadrático. Y hablamos en S igual a menos P. Para encontrar ese coeficiente, lo que pasa es que eso nos va a dar el coeficiente de el primer término, porque al final esto lo íbamos a descomponer en 3 términos, ¿verdad? K1, K2, K3. Entonces si hacemos esto, eso nos da un solo coeficiente, no nos da los 3. ¿Ven, verdad? ¿Por dónde vamos? Entonces la idea es esta, para recapitular, porque son muchas cosas. Tengo una función que está hecha con polos y, ¿verdad? Yo puedo decir que f de s es igual al numerador, y aquí tengo polos pero están repetidos, ¿verdad? Bueno, es lo que dijimos hace un ratito, s más p para la n y después s más q a la n, no sé, dejámoslo así solo con uno. Entonces el problema es que esto yo lo quiero descomponer en 3 pedacitos, pero si aplico entonces el teorema del residuo solito,
me quedan términos en el denominador y me da que el coeficiente es infinito, entonces no me sirve. Si lo multiplico por el polo directamente, al orden que sea, ahí sí se cancela el numerador con el denominador y entonces eso me da un coeficiente, pero no me da los tres. Yo ocupaba K1, K2, K3. Entonces, los demás tengo que sacarlos de alguna manera. Y entonces lo que va a decir el teorema es que cuando los polos son de otros órdenes, para encontrar los polos, lo que tengo que hacer es que cada vez que me voy para atrás, si quiero el segundo coeficiente y el tercer coeficiente, según cómo están en esta ecuación, esta es la que dice cuál es el 1, el 2, el n, ¿verdad? Entonces esta es la que vamos a considerar que estamos resolviendo. La quiero en azul. Entonces el enésimo coeficiente y los coeficientes hacia menos 1 los voy a sacar con este procedimiento. Entonces el primero es multiplicar por el polo de máximo orden. El segundo lo voy a sacar con la derivada en términos de S más P en N, en el orden N, por F de S. También evaluado en S igual a menos P. Entonces es la función y sus derivadas, siempre multiplicado por el polo de mayor orden. Y para el segundo, entonces sería la segunda derivada, pero voy a meter un factorial. Entonces para el segundo es 2 factorial por la derivada segunda de la misma función. Entonces, si extrapolamos aquí y hacemos una kn menos m, que sería la definición más general del teorema, sería 1 entre m factorial, la enésima derivada de S más P a la n por F de S, elevado en S igual a menos P. Y este sería el teorema de Heaviside en su forma más general. El problema que tiene es que entre más alto el polo, más derivadas hay. Y cada vez que derivamos, la ecuación se vuelve más fea, digamos. Es lo que dice el libro, que esperaríamos que la derivación fuera más difícil de calcular conforme m aumenta. Es decir, si tengo el primer coeficiente va a ser muy fácil porque no hay que derivar. El segundo coeficiente es un poco más complejo. El tercer coeficiente va a quedar más complicado. Y entonces si tengo una función de un orden muy alto, calcular todos los coeficientes va a ser difícil. Esto está bastante complicado. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Que tenga polos de orden superior. Ok, entonces, eso es lo que dice el teorema. Es mucha teoría. Pero la parte práctica sería el ejemplo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Eh, 15.10. Pues en este dice que hay una función v de s que es 10s cuadrado más 4, pero el denominador tiene polos repetidos porque tiene s más 1, s más 2 al cuadrado. Entonces el problema es ese cuadrado.
Y solo por seguridad, lo que yo quiero aquí no es S más P, S más P, S más P, es uno que esté a la 3, uno que esté a la 2, uno que esté a la 1. La descomposición en fracciones parciales de los polos de orden superior tienen denominadores con polo a la 3, polo de todos los órdenes. Entonces, vamos a ver cómo se hace. La idea sería entonces encontrar que v minúscula de t, que sería la función sin transformar o la transformada inversa, va a tener un coeficiente a entre s, un coeficiente b entre s más 1, un coeficiente c entre s más 2 al cuadrado y un coeficiente d entre s más 2. Perdón. Así. Entonces la idea es que cuando hacemos las fracciones parciales de polos de orden superior, hay que poner coeficientes para los polos de todos los órdenes. Entonces hay que poner un polo simple y un polo cuadrático. Esa sería la idea. Esa es la parte práctica, ¿verdad? Si tenemos una función de transferencia que a veces queda con polos cuadráticos, la desarmamos así. Y para poder desarmarla, entonces hay que calcular cada una de las componentes. La de A y la de B son fáciles porque podemos usar el teorema como siempre. La de C y la de D usamos el teorema mejorado, digamos, que es el de las derivadas. Sí, tiene razón. Tiene razón. Todavía no he hecho la transformada inversa. Esto sigue siendo VDS, porque después el último paso es calcular entonces la inversa de cada uno de los componentes por separado. Y entonces esto se puede hacer igual por cualquiera de los dos métodos. Aquí el método del teorema de Heaviside puede ser un poco más difícil que el otro método. El otro método era multiplicar ambos lados y igualar. Entonces yo puedo agarrar estas cuatro componentes, igualarlas a la de arriba y multiplicar a los dos lados por S más 1, S más 2 cuadrado y hacer toda la álgebra. Me va a quedar un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 variables. Pero la calculadora sí resuelve sistemas de 4. Resuelve hasta de 4. No resuelve de más de 4. Entonces podríamos hacerlo algebraico, que creo que es más fácil, o podemos meter el teorema. De cualquiera de las dos se debería poder. Lo primero por teorema. Entonces, para A, como A es un polo corriente, podemos usar el teorema normal. Teorema de Heaviside normal. Entonces vamos a multiplicar S por f de S, evaluado en S igual a 0. Porque ese polo está centrado en 0. Entonces sería 10S cuadrado más 4, S más 1, S más 2 cuadrado. Este no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Entonces arriba me queda 4, abajo me queda 1, 2 al cuadrado. Entonces 4 entre 4 es 1. Ese es el teorema sencillo, porque son polos sencillos. El segundo sería S más 1 por f de S, evaluado en S menos 1. Entonces me queda 10S cuadrado más 4 y abajo S y el que se cancela es el del medio, entonces S más 2 cuadrado, evaluado en S menos 1. Entonces me queda 10 menos 1 cuadrado más 4 menos 1 menos 1 más 2 cuadrado. Y lo que de esto, arriba da 10 más 4 son 14 y abajo da menos 1 más 2 es 1 al cuadrado por menos 1, menos 1. Entonces menos 14. El C y el D los tenemos que sacar con el teorema mejorado. Lo que dice el teorema, vamos a volvernos aquí a la definición. Tiene n y m y esta fórmula está gigante, ¿verdad? Pero entonces la idea es que el orden del polo es n. Entonces yo tendría coeficiente 1 y coeficiente 2, ¿verdad? Van en orden descendiente, entonces primero está el 2, después está el 1, porque dijimos aquí
está el 2, después el 1, después el coeficiente 0, ¿verdad? Va primero el coeficiente que tiene el orden más grande. Entonces, este sería el de S cuadrado y el otro sería el de S. Entonces, lo que dice es que es, bueno, M hay que variarlo empezando en 1. Es que esto no lo dice, no lo apunté. Y eso está en el formulario, no tengo idea. Es que no vienen transformadas inversas. Bien transformadas inversas en el formulario, no tengo idea. Entonces, ¿cómo las hacían? No las hacían. De este método, Ajá. sí lo hacíamos, pero no estaba en el formulario. Okay. Era muy bueno. No, eso hay que ponerlo en algún lado, está muy duro. hay que agregarle esas partes al formulario. Mira, esto es mentira que de memoria. Esta yo no me la sé. Entonces, vamos a ver, para C hay que multiplicar por S más el cuadrado de estar aquí. Y evaluar en S igual a menos 2. Y para D, la fórmula dice que siempre hay que evaluar en el cuadrado, ¿verdad? Porque aquí no tengo n menos m, solo tengo n. Entonces hay que evaluar en el cuadrado. Pero esto tengo que derivarlo una vez. Por esto es la derivada número 1. 1 entre 1 factorial. Entonces tengo que derivar con respecto a eso, y evaluarlo en S igual a menos 2. Y lo que importante es que C y D tienen que estar en orden con los polos, primero el de 2 y después el de 1. No puedo ponerlos al revés, ¿verdad? El de 2 y después el de 1. Si hago primero el de 1 y después el de 2 está mal. Y esto es pura fórmula, ¿verdad? Entonces sería 10s cuadrado más 4 entre s más 1 evaluado en s igual a menos 2. Y del de este es más difícil porque sería la derivada de eso mismo. Evaluada en s igual a menos 2. Son esas dos. La de arriba está fácil porque sería 10 menos 2 al cuadrado más 4. Aquí voy rapidísimo. Menos 2 más 1. Y eso es un número. Y la de abajo sí es una derivada que hay que hacerla con paciencia. Por la ley de cocientes. Entonces D sería la derivada del primero. 4 se deriva y no da nada. Por el segundo sin derivar. Menos la primera sin derivar. Por la segunda derivada. La derivada del de abajo es un producto, pero entonces me queda más fácil expresarlo como s cuadrado más s. Sería 2s más 1. Y el de abajo al cuadrado. Evaluado en s igual a menos 2. Esa está fatal, pero después de evaluarlo dice que D da 13. Y C da 22. Y ya lo tengo A, B, C, D, y después es meterlo todo ahí en la ecuación y hacer la transformada inversa. Todo ese trabajo es para poder hacer las transformadas inversas. Si es mucho trabajo y son larguísimas, entonces la idea es tampoco... Es que no queda otra, ¿verdad? Son así. Dígame. Porque es S más 2 al cuadrado. S más 2 al cuadrado, porque es... Estamos haciendo este polo que es cuadrático. Entonces la regla dice
que si yo uso el teorema sencillo y multiplico solo por ese más 2 arriba, van a quedar en el denominador cosas que se cancelan, entonces tiene infinito. Entonces lo que decíamos es que para los de orden superior, yo voy a multiplicar la función siempre por el polo en el orden máximo. Esa está aquí arriba. Dice que es S más P a la N, siempre a la N. Entonces multiplico por el polo en el orden máximo. Y esa la derivo en m veces, ¿verdad? Entonces es S más 2 al cuadrado es el polo cuadrático, S más 2 al cuadrado es el polo cuadrático. Aquí no la derivo, aquí la derivo una vez. Pero no podría ser aquí cuadrado y aquí solo uno, ¿verdad? Es cuadrado en las dos. Sí. Se puede hacer el algebraico, que fue lo que dijimos. Si uno no quiere aprenderse esta formulota, la forma algebraica sería tomar yo creo que es más fácil aprender a hacer el algebraico porque es el mismo para todos. Entonces tomar lo que queremos, lo que tenemos y lo que queremos. ¿Qué queremos? Entre S más 1, el de orden más alto y el de orden inferior. Tiene que estar en ese orden para que sea secuencia. Y vamos a multiplicar a ambos lados. Todo el denominador S más 1, S más 2 al cuadrado. Y entonces me va a quedar 10S cuadrado más 4 es igual a con lo que no se cancela. B con lo que no se cancela. C y D S más 1 y solo 1, S más 2. Y hacemos álgebra y encontramos las 4 ecuaciones. A veces es más duro, pero más fácil. Más duro, pero más fácil. Porque es más fácil porque no tengo que aprenderme ningún teorema. Solo los igualo y hago álgebra. Pues creo que este está más facilito que usar el teorema del residuo. Pero el teorema del residuo también existe. Entonces son los dos. En ese sí no les voy a pedir por qué método ustedes hacen lo que se pueda. Entonces por cualquiera de los dos también son muy largos. Entonces está... Pero bueno, es parte de la materia. Y la idea sería entonces que ya cuando encontramos todos los coeficientes podemos destransformar el circuito o el sistema, ¿verdad? Queda 1 menos 14, 22 y 13. Y esto es VDS, que es una tensión. Pongámoslo así bonito. Bueno, bonito no está, pero... Y cuando ya está por separado, entonces podemos transformar cada término suelto. Ese término cuadrático tiene una transformada especial, ¿verdad? Esto en VT ahora sí, ¿verdad? Este sería VT. Este sería 14e a la menos t VT. Este es al cuadrado, entonces el que está al cuadrado es este. Entonces queda e a la menos a por t y tiene un t al inicio que depende del orden. El orden es 2, entonces queda t a la 1 y 1 factorial. Entonces el que sigue sería sería 22 t e a la menos 2 t
U de t. Y el último es parecido al segundo, 13 e menos 2t u de t. Y ese es el fin del problema. Y esa es la función en el tiempo. Y ahí lo pasamos de la frecuencia al tiempo. Entonces es toda la vuelta, ¿verdad? Para poder hacer el análisis de Laplace de un circuito necesitamos transformarlo y después aplicar transformada inversa. Me queda un último pedacito que es con los polos complejos. Los polos complejos dice que se hacen por combinación de métodos. Técnicamente, vamos a ver. Polos complejos están complejos porque me dan cosenos y senos. Lo que dice es que sí existe un método para polos complejos, pero el método algebraico sirve para los tres. Entonces no importa si el polo es simple, si el polo es cuadrático o si el polo es complejo, el método algebraico siempre funciona. Porque para hacerlo por el teorema del residuo hay que completar cuadrados. En el libro viene muy bonito, vamos a hacerlo algebraico. Entonces si los polos son complejos, la única salvación es hacerlo algebraico, porque si no, no vamos a salir. Entonces el tercer caso serían polos complejos. Una ecuación con polos complejos podría ser, hagamos el ejemplo de una vez. El ejemplo dice, es el 15-11, ¿verdad? Vamos en orden, ya hicimos el 15-10. Ajá. Entonces el 15-11 es el que tiene los polos complejos. Dice sea h de s una función que tiene polos complejos, que es 20 entre s más 3, s cuadrado más 8s más 25. Entonces lo que dice de los polos complejos es que los polos complejos vamos a descomponerlos en fracciones parciales. Esto tiene un polo sencillo, que es s más 3, pero tiene un polo complejo. Ahora el polo complejo, la única novedad que trae es que no tiene una constante arriba suelta, sino que un polo complejo, como el polo complejo son como dos polos sueltos, solo que pueden ser conjugados o pueden no ser conjugados, pero digamos la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces yo debería tener dos coeficientes arriba. Los coeficientes los vamos a poner como b por s más c y el polo complejo completo. Esa es la novedad, digamos, en polos complejos, que las fracciones no se separan todas con coeficientes solitos, sino que el polo complejo queda como polo complejo entero, pero arriba queda una ecuación lineal. Vamos a descomponerla así. La vamos a hacer método algebraico nada más. Para no hacerlo de completar cuadrados y hacer un... porque hay que completar cuadrados y multiplicar después. Entonces vamos a hacerlo algebraico. Y entonces se multiplica ambos lados. Por todo el denominador, ¿verdad? El denominador completo es s más 3, es el de la izquierda. S cuadrado 8s 25. Y entonces va a quedar que 20 es igual a a por el polo complejo
más bs más c por el polo simple. Y aquí hacemos lo mismo de hacer álgebra, entonces queda 20 as cuadrado a 8s a 25 bs cuadrado, estos son 4, ¿verdad? Bs cuadrado 3bs cs 3c. Y agrupamos los términos que tienen la s con los que no los tienen, ¿verdad? Entonces el que lleva s cuadrado es ab. Los que llevan s solita son 8a, 2a, 3b, c. Y los que no llevan nada son 3c. Y entonces a más b igual a 0. 10a más 3b más c es igual a 0. Y 13 es igual a 20 porque 20 fue el coeficiente que quedó a la izquierda. Ese sistema se resuelve y me da A, B y C. Y ya esos las fracciones parciales. Entonces yo creo que el resumen de toda esta clase es, tal vez la recomendación es no aprenderse los teoremas y hacer todo algebraico, porque es el método que sirve para todos. No importa si el polo es simple, cuadrático, complejo, el método algebraico sirve para todos los tres. Entonces nos aprendemos ese y listo. Y nos olvidamos de que los otros existen. Estaban muy feritos matemáticamente. Es el teorema del residuo, ya lo conocen, pero no lo usamos porque algebraico sale más fácil y porque las calculadoras de hoy en día son muy cargas. Ahora yo sé que estamos cansados, me quedan 20 minutos. Nada más quiero explicarles qué es convolución, ¿para qué vamos a usar convolución? Porque es el pedacito que quedó del capítulo. No lo vamos a ver del todo porque sí podemos verlo en otras partes. Ajá. O sea que va a s cuadrado a 8s más a 25. En algún lugar me equivoqué. No, es A2S. Esto es una S. No son 25. No, era 2S de... Ah, sí es 25. Yo y mi caligrafía. Oye, 25, ¿cuántos son? Pucha. Bueno, ustedes entienden la idea, hay que corregirlo. Tiene S, entonces no aquí, va aquí. No va con C. Ah, va con C. Perdón. Arreglémoslo, porque si no después... Y se quita de este. Ya. Entonces, para no dejar materia incompleta, pero no vamos a hacer toda la matemática. Me voy a brincar toda la matemática. Lo que voy a explicar es qué es una convolución. La última propiedad, que fue la propiedad que dejé para el final, que no la vimos, ya vimos todas las propiedades excepto la de convolución. La convolución dice que el producto de x1 en S por x2 de S, si yo tengo dos funciones de transferencia en producto, que eso es lo que pasa cuando yo tengo una función de transferencia. H de S es, no sé, es un conjunto de productos, ¿verdad? Todo lo del numerador y abajo tiene productos. Entonces S P1, S
P2. Yo puedo separar esto como tres cosas con productos. Entonces, en el dominio de la frecuencia yo puedo hacer productos de cosas. Vamos a poner aquí producto. Hay producto, punto y producto no sé qué, pero eso es para vectores, ¿verdad? Esto es una multiplicación. En el dominio del tiempo esto es equivalente a hacer x1 de t convolución. El operador de convolución es este asterisco que en realidad en los libros viene de manera diferente. Puede ser un asterisco, puede ser un asterisco con bolita. Vamos a buscarlo en internet. El operador de convolución, si es un asterisco solito, entonces estoy pateando así. Entonces ese asterisco no es el asterisco de multiplicar en computadora, sino es una operación especial, ¿verdad? Es diferente. O sea, lo que nosotros hacemos desde la escuela es poner el por, ¿verdad? Simbolito de por es producto, simbolito del punto es producto, y ese simbolito de asterisco para nosotros va a ser convolución, x2 de t. Ahora, esto en la frecuencia es fácil de entender, es un producto de fracciones, un producto de fracciones normal. Sabemos que eventualmente cada una de esas fracciones tiene su propia función en el tiempo. Nada más que en lugar de hacer fracciones parciales y separarlo todo y hacerlas individualmente, uno podría eventualmente hacer una convolución de las señales. La convolución es una operación matemática. Entonces vamos a decir que x solución de t es la convolución de estas dos señales, y la convolución es una integral, es un operador, pero es un operador que toma dos operandos, el operando 1 y el operando 2, tienen posición. Esta no es conmutativa, yo no puedo darle la vuelta al 1 y al 2, tienen que estar en orden. Y entonces la integral de convolución dice que es desde menos infinito hasta más infinito de la primera por la segunda. Vamos a ver, hagámosla con el lambda por la segunda t menos lambda de lambda. Está rara. La variable de integración es lambda, porque al final yo voy a evaluar lambda y me van a quedar funciones de t. El libro está definida con x y con h y el resultado me da y, pero es la misma idea. Entonces, como la variable de las funciones es lambda, la función 1 es la función original del tiempo. La función 1 está sin tocar. Pero la función 2 dice que hay una variable t que en esta integral es constante, t es constante. Y la variable lambda está invertida. Es decir, yo estoy haciendo la integral con menos lambda. Entonces esta función x2 es lambda menos t en realidad. Aquí es que se confunden los lambdas y los t's. Pero la idea es que la segunda función hay que darle vuelta horizontalmente. Yo la primera la dejo igual y la segunda le doy vuelta horizontalmente y voy a ir sumando el producto de esas funciones punto por punto. Entonces esto se explica muy bonito gráficamente y solo vamos a quedarnos con esta definición. Hay varias cosas: convolución, correlación cruzada y autocorrelación, que son tres integrales diferentes, pero bueno, no hay que irse tan allá. Convolución entonces sería esto. Que dicha, yo sabía que Wikipedia lo tenía. En este primer ejemplo tenemos dos funciones cuadradas. La convolución de dos funciones cuadradas, como un cuadrado es lo mismo al derecho que al revés, ¿verdad? La función que está en azul es la primera, es x1, esa yo no la toco, x1 no la toco. Entonces x1 queda igual, la función que está en azul queda igual. La función que está en rojo la voy a invertir, por el cuadrado invertido es un cuadrado. Entonces esa función está en un espejo horizontal y la voy a tener que arrastrar por todo el dibujo
Y en cada uno de los puntos voy a ver cuál es el área que se interseca entre las dos. Entonces, cuando la convolución es máxima, cuando los dos cuadrados están alineados, porque el área que comparten en común es máxima. ¿Se entiende la idea, verdad? El área que comparten en común es la convolución. Entonces, la convolución de un cuadrado con un cuadrado es un triángulo. La función de salida es un triángulo. ¿Sí, verdad? Ahora, ya lo cerré. La idea es hacer eso con funciones de diferentes tipos, ¿verdad? Más abajo viene esta. Esta es la convolución de una función exponencial, que es la azul, con un cuadrado. Entonces me queda ahí una carga y descarga. Porque es el área compartida entre las dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta área se comparte entre el azul y la roja? Es lo que se marca en amarillo. Y esa área, el resultado de toda esa área, como es una integral, es la línea negra. Entonces, en cada instante de tiempo, digamos, conforme va pasando el cuadro, voy contando cuánta área se comparte entre las dos. Eso es una convolución, es una operación que es una integral. Y no hay ningún ejemplo con la función volteada. Quería buscar una donde le dieran la vuelta, porque estos son cuadrados. El cuadrado volteado es un cuadrado. Yo quería ver una que pudiéramos invertir horizontalmente. Entonces, hay demostraciones y cosas así, porque esto es muy común. Esta tal vez. Entonces lo que dice es que es la convolución de un escalón, que es f de t, que es la función original, y h de t es la segunda función, que es con la que vamos a hacer la convolución. Entonces, abajo está volteada, ¿verdad? Está la función, pero invertida horizontalmente. Y lo que tenemos que hacer es ir punto por punto corriéndola. Entonces, el resultado es este. Sé que tiene que haber forma de animar esto. Bueno, aquí viene cuando la vamos corriendo, entonces hay que pasarla por todos los puntos y el área que se comparte es el resultado, ¿verdad? Aquí es que no cabe todo en la misma página, pero el área que se comparte en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Ya aquí toda esta área compartida se parece un poco, ¿verdad? Porque estamos en la colita de la exponencial, entonces esto tiende a ser una función de área compartida. La acumulación es el área compartida entre dos señales. Y es muy importante porque como las funciones de transferencia son productos en S, en el tiempo son convoluciones de puras exponenciales. Entonces no hacía falta hacer la separación en fracciones parciales porque podemos sacar todas las exponenciales a pedacitos y convolucionarlas todas. Lo que pasa es que eso es una mezcla de matemática, ¿verdad? La convolución no la podemos hacer a mano, por lo menos no la vamos a hacer a mano en el curso. Pero explicarles que convolución es eso. Son dos señales, una le damos vuelta, las vamos corriendo y el área compartida es el resultado de la convolución. Entonces, por eso las funciones de transferencia en la frecuencia son convoluciones en el tiempo. Y casi que eso aplica cuando tenemos sistemas, ¿verdad? Entonces yo tengo tensión en S y tengo una corriente en S y esta tiene una función de transferencia HDS. Bueno, esta tiene una operación, ¿verdad? Si le aplico tensión a este sistema me va a dar una corriente. Entonces la corriente sería U de t convolución H de t, solo que H de t no lo tengo, ¿verdad? Tengo H de S. Entonces yo podría sacar la respuesta temporal del sistema que está en función de transferencia y hacerle la convolución en el tiempo y puedo hacer todas las operaciones en el tiempo o todas las operaciones en frecuencia. Esa es la idea, pero la matemática también está complicada, entonces no tenemos curso para eso. Quedemos hasta aquí porque ya hicimos mucho por hoy. Y este es el fin del capítulo 15. Entonces, bueno, los viernes también tenemos clase. Mañana vamos a venir y mañana vamos a hacer circuitos, que ya es la parte bonita. Entonces, mañana es la clase de aplicaciones, mañana es la clase de circuitos, y vamos a hacer circuitos con Laplace, todos los que podamos, que sería
que sería el tema de mañana. Entonces es el capítulo 16. En los circuitos aplica esto. Ajá, exactamente. Toda esta teoría que hemos visto estas dos clases, estos 2 últimos días, la vamos a hacer con circuitos mañana. Claro, van a conectar la línea como los que vimos en esas clases de ayer. Todo esto está muy matemático. Estamos demostrando el formulario. En el examen va lo de la clase de mañana. Ah, ok. Entonces, la clase de mañana son circuitos y eso es lo que va a venir el examen. Casi que el examen es difícil, le vale 60 porque de lo que hagamos mañana, que son los circuitos, pueden venir problemas de circuitos. Se resuelven con Laplace, entonces hay que tener toda la teoría matemática. Pero mañana es una clase muy importante. Ok. Estamos. Gracias.